Muy buenas tardes, señores, bienvenidos, bendito Señor, gracias porque nos das el tiempo para poder dedicarnos al análisis y comprensión de tu palabra, Señor. Nuestra mente finita no puede comprender todo lo que nos quieres decir ahí, Señor, pero tendremos una oportunidad para conocerte, una eternidad para conocerte. Gracias, Señor, por este tiempo que ponemos y disponemos en tus manos para que todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Pues como saben, anoche no pudimos hacer el video, pero vamos a ponernos al corriente el día de hoy. Así que vámonos de inmediato a la lectura. Vamos a comenzar con el capítulo 20 del libro de Deuteronomio. Y el Señor dice así: leyes sobre la guerra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando se acercaron para combatir, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, ustedes se juntan hoy en batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, ni teman, ni se azoten, ni tampoco se desalienten delante de ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y alguno otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es este hombre miedoso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apague el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si responde paz y te abre, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hace paz contigo y emprende guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que el Señor tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales el Señor tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que la destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequen contra el Señor su Dios. Cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella por muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, y para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Escrito está: expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas fuera hallado algún muerto, tendido en el campo, y no se supiera quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió el Señor tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre del Señor, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Señor, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo que es recto ante los ojos del Señor. Permítame, porque no la conecté y se me está acabando, pero ya aquí lo solucionamos rápidamente. Listo. Ajá. Diversas leyes. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tu mano, tomarás de ellos cautivos, y verás entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codicias, y la tomes para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas,
y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agrada, la dejas en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tiene dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, a la amada y a la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hicieras heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedece, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán entre los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiera cometido crimen digno de muerte y lo hicieras morir y lo colgaras en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Capítulo 22 del libro de Deuteronomio. El Señor dice así: Si vieras extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuera tu vecino o no lo conoces, lo recogerás en casa y estará contigo hasta que tu hermano te busque y se lo devuelvas. Así harás con su asno, así harás también con su vestido. Y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se te perdiera y tú la hallarás. No podrás negarle tu ayuda. Si vieras el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva harás petril a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu cabeza, como si de él cayera alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña, no ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lino y de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto que te cubra. Leyes sobre la castidad. Cuando alguno tome mujer y después de haberse llegado a ella la aborrece y le atribuyera faltas que den que hablar y dijera: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No he hallado virgen a tu hija. Pero vean, he aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, la cual darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resulta ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la halla en la ciudad, y se acuesta con ella, entonces los sacarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre halla en el campo a la joven desposada y la fuerza a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso,
porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librara. Cuando algún hombre halla a una mujer virgen que no fuera desposada y la toma y se acuesta con ella, y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Capítulo 23 del libro de Deuteronomio, escrito está. Los excluidos de la congregación. No entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación del Señor. No entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación del Señor para siempre, por cuanto no los salieron a recibir con pan y agua en el camino, cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso el Señor tu Dios oír a Balaam, y el Señor tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Israel. Leyes sanitarias. Cuando salgas a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él, pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiera puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieras allí afuera acabarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmundo y se vuelva en pos de ti. Leyes humanitarias. No entregarás a su señor el siervo que se huyera a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti. En el lugar que escoja en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa del Señor tu Dios, por ningún voto, por abominaciones al Señor tu Dios, tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Cuando hagas voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Por lo que hubieras salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no podrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Bueno, con esto terminamos la lectura de los libros de Deuteronomio. En realidad, ¿qué estamos viendo aquí? Una repetición de todas las leyes que ya Moisés les había dado. Dios les había dado por medio de Moisés desde Éxodo hasta Números. Era una repetición de todas las leyes en el segundo discurso de Moisés, donde les estaba recordando lo que el Señor quería de ellos y los estatutos y decretos que les había dado para que los cumplieran. Aquí hay una cosita que nos debe llamar la atención a todos nosotros cuando el Señor le da las leyes de guerra a Moisés. Independientemente de todo lo que les dice, vean aquí lo que dice el versículo 8: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre miedoso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apague el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Esto nosotros lo deberíamos de tomar de manera verdaderamente literal. El Señor dice que los violentos son los que arrebatan el reino. El Señor no quiere cobardes en sus filas, y no me refiero como cobardes pues sí, más bien dicho sí, ¿no? Aquellos que tienen miedo. ¿Por qué? Apenas estoy metiéndome otra vez en estudio del evangelismo, el evangelio de Jesucristo, cómo evangelizar de manera
desde un púlpito, cómo evangelizar de persona a persona, cómo evangelizar a un grupo de gentes. Y el Señor me sorprende cuando nosotros recibimos al Señor. La palabra de Dios allá en Mateo 28, 18 al 20, dice que tenemos que ser discípulos de Cristo, que nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo. Y cuando vemos el costo de discipulado, la palabra dice que una de las cosas más fuertes que dice es que cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, estamos dispuestos a morir por Él. Esa es una de las pruebas más grandes que puede haber. Recuerden lo que pasó hace unas cuantas semanas con unos misioneros allá en un pueblo de Medio Oriente, cómo lo acabaron con su vida, con todos ellos, por el hecho de ser cristianos. Y nosotros aquí sentaditos en nuestras casas, que tenemos toda la oportunidad del mundo para poder evangelizar aún con cierta libertad, y no lo hacemos. Híjole, eso sí es algo que el Señor nos va a echar en cara. Tenemos que llevar la palabra de Dios hasta el último rincón del mundo y sin miedo. De todas maneras, algo muy importante que tenemos que entender es que no podemos disfrazar el mensaje, no podemos inventarle cosas. Tenemos que dar el mensaje como el Señor lo da en la palabra de Dios. Y a final de cuentas no somos nosotros los que tenemos el poder para convertir. Nosotros no somos aquellos que podemos convertir a una persona, sino que es Dios el que convierte a la persona. Él ya sabe quién sí y quién no, pero nosotros no lo sabemos. Y por eso es una obligación compartir el Evangelio. Sin miedo, como debe de ser. El Señor no quiere pusilánimes, el Señor no quiere miedosos, el Señor no quiere ahí cautos que digan después. No, el Señor quiere hombres y mujeres decididos a compartir la palabra de Dios en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Ahora sí, vamos a leer el capítulo número 24 del libro de los Hechos, y escrito está: defensa de Pablo ante Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernados en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores a que vinieran a ti. Tú mismo, los judíos también confirman diciendo así, ser así todo. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablara, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esta te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación, y presentar ofrendas. Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ustedes. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descienda el tribuno Lisias, acabaré de conocer de su asunto. Y mandó al centurión que se custodiara a Pablo para que se le concediera alguna libertad y que no impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, ese es el capítulo 4 del libro de Hechos. ¿Y qué vemos? El comienzo de la defensa de Pablo ante el gobernador Félix. Después de que Licias el tribuno no quiso atender la petición de que él lo juzgara, lo mandaron con una autoridad más alta, con Félix, y contrataron a un hablador, bueno, a un orador, perdón, como vemos hoy muchos, ¿no? Muchos habladores que nomás hablan y no hacen nada por el evangelio, pero bueno. Pero ni con este orador pudieron comprobarle algún delito a Pablo. Él mismo le dice, pues es que no me han comprobado nada. ¿Cómo quieren que haga algo si no me han comprobado nada? Y vemos ahí cómo la corrupción existe desde tiempos inmemoriales, porque Félix mandaba traer a Pablo con tal de que le diera una lana, un soborno y poderlo dejar libre. No había delito en Pablo, no había delito en Pablo, ¿no? Pero bueno, él decidió apelar a una autoridad más alta, como lo vamos a leer más adelante, y eso fue lo que hizo que Pablo no saliera en libertad, aunque tenía cierta libertad, como bien lo dice la palabra, lo custodiaba un centurión, pero ¿cómo se llama? Podían ir a servirle sus amigos y todos los que quisieran. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día 22. Bendito Padre, te agradecemos, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque tu misericordia es buena y para siempre, porque nunca nos dejas, porque siempre estás en nuestra presencia y sobre todo nos redarguyes para que hagamos todo bien. Te pedimos por todos nuestros hermanos en tribulación o que estén pasando alguna prueba, que les des la fuerza y la entereza de saber que no están solos, sino que tú estás con ellos, Padre. Te agradecemos por este tiempo y sabemos, Señor, que tú harás conforme a tu voluntad. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos en la tardecita noche. Hasta luego.